Buenos días, sean todos bienvenidos. Oramos, hermanos, vamos a pedirle ayuda a Dios. El tema que hoy vamos a ver no necesita que Dios venga y lo imponga, necesita que nosotros abramos el entendimiento. Por eso hoy vamos a rogarle a Dios: Señor, hoy queremos ser sensibles a tu palabra. Oramos y cerramos nuestros ojos. Querido Dios, muchas gracias por cada uno de los que has traído el día de hoy, Señor. Padre, hay tanta necesidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y hoy, Padre, hoy nos acercamos, Señor, con confianza delante de ti, Señor. A un Señor con una mente abierta y con un corazón dispuesto, Señor. Hoy rogamos de la dirección de tu Espíritu, Señor, venga y hable a nuestra alma, Señor. Pues, Padre, el propósito tuyo, Señor, es que te conozcamos el día de hoy, Señor, que conozcamos tu carácter, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar. Padre, ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje, Señor. Ayúdame a hablar con denuedo, Señor, tu palabra. Solamente tus palabras, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Toma el control de mi vida. Abre los corazones el día de hoy, Señor. Aún el más duro, hoy cámbialo, Señor. Te damos gracias y lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos estado viendo el pasaje bíblico en el Evangelio de Juan. Hemos estado viendo el capítulo 3, en donde nuestro Señor Jesucristo tiene una plática con una persona que conocía de Dios. Una persona que dice la Escritura que era un entendido en la palabra de Dios. A alguien que decía que existía Dios. Alguien que tú le preguntabas y le decías: ¿sabes que Dios existe? Y él decía que sí. ¿Crees en Dios? Y también decía que sí. Pero este hombre llamado Nicodemo tenía aún dentro de él necesidad. Y un día va, dice la Escritura, de noche a Jesús. Solos, una plática, este hombre y Jesús. Así como muchas veces Dios te habla solo a ti. Y dice la Escritura que lo primero que le dice Jesús a este Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Le habla de una nueva persona, de un nuevo nacimiento. Y ya vimos nosotros que para que nosotros entendamos el nuevo nacimiento, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, en Jesús. Si tú y yo ponemos la mirada en el predicador, en el pastor, te vas a perder. Pero dijo: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que todos pongamos la mirada en Cristo. Luego le dice a Nicodemo: mira, para que tú nazcas de nuevo tiene que obrar el Espíritu Santo. Nicodemo no entendía estas palabras y le hace una ilustración y le dice: mira, el Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero Él te habla. El Espíritu Santo es como el viento que no sabes de dónde o hacia dónde va, pero Él te está hablando, dice. Te está llamando.
Y vimos también que el Espíritu Santo tiene una labor en este mundo. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy en estos días? Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo hace 2000 años aproximadamente y fue levantado a la gloria, pero dice el Espíritu Santo es necesario que le envíe, porque vimos que el Espíritu Santo es el que va a convencer. Él dice que va a convencer ¿de qué? De pecado. Yo no te voy a poder convencer. Te puedo hablar, te puedo mostrar la Escritura. Pueden los hermanos acercarse, la abuelita, el padre, el hijo, hablarte de Dios, pero el único que te va a convencer es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el que es nacido de la carne, carne es. Piensa en las cosas de la carne, pero el que es nacido del Espíritu, su mente cambia, su forma de pensar cambia, porque el Espíritu Santo es el que convence. Él es el que te va a decir: estás haciendo lo incorrecto. Bueno, estoy convencido que el Espíritu Santo te ha hablado alguna vez. ¿Has alguna vez, si tú eres hijo de familia o has sido hijo, has escuchado alguna vez a tus padres naturales decirte: esto no es correcto, esto que estás haciendo está mal? Muchas veces el Espíritu Santo habla a través de tus padres, a través de las personas cercanas, porque el Espíritu Santo quiere convencerte de la manera en que estás viviendo es incorrecta. Y la semana pasada nosotros vimos que el Espíritu Santo, cuando te convence, te adopta como hijo. Vimos que en el libro de Juan que hay personas que piensan que todos somos hijos de Dios. Y dicen: yo también soy hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios, vimos que la Escritura dice que nosotros, los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Él. Porque la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Él adopta, pero también vimos que transforma. Y hoy vamos a continuar un pasaje más, vamos a ver. Y vamos a la Escritura, capítulo 3 de Juan, verso 14, vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer el verso 14 y 15. Dice la Escritura, hermanos, pongan atención. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este evento pasó, ustedes lo vimos en el libro de Números, que Moisés hizo una serpiente, porque dice que había serpientes en el pueblo. Y cuando el pueblo estaba ahí, una serpiente le mordía. Si no volteaban a ver esa serpiente, morían. La única manera de que se salvaran es que si te mordía, imagínate la iglesia, serpientes, te muerde la serpiente y lo único que tienes que hacer es levantar la mirada y ver la serpiente. Porque el que no veía la serpiente moría. Dice: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice la Biblia que un día se le crucificó y fue levantado en una cruz. Y para que tú vivas, tienes que ver esa cruz. Verso 15.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje más, vamos a decir, nombrado por los cristianos, Juan 3:16, se lo dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa plática que tuvo Jesús con Nicodemo, se le dijo este pasaje a Nicodemo: mira, Nicodemo, es necesario que levantes los ojos. Es necesario que aquel que en él cree no se va a perder. El que levanta los ojos tendrá vida eterna. Entonces, Nicodemo, el hombre que conocía, que sabía que era religioso, está recibiendo una enseñanza esencial, y tú y yo la estamos recibiendo también. ¿Para qué? Para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy quiero hablarte de el propósito de Dios que tiene en tu vida. Y uno de ellos, lo que hace Dios en las vidas del ser humano, es que las conoce. Yo, hermano, los puedo ver y ustedes están atentos a lo que yo hablo. Pero en una ocasión le dijo a Samuel: el hombre mira lo que sus ojos ven, pero Jehová mira el corazón. Yo no puedo ver cómo estás tú. Aun cuando tú vengas y me digas: mira, tengo esto, yo no puedo verlo. Pero Dios sí te conoce. Sabe tus tristezas, tus dolores. Sabe tus luchas. Bueno, sabe si has llorado. Sabe si tú estás sufriendo porque tus padres están haciéndose pedazos. Conoce si estás destruyendo tu matrimonio, o conoce si estás destruyendo a tus padres o a tus hijos. Aún también conoce si eres fiel. Porque dice el Salmo 139, vamos a leerlo. Libro de los Salmos, capítulo 139, verso 13. Dice el rey David, 139:13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Un proceso biológico cuando tú naciste, cuando yo nací, cuando fuimos formados ahí en el vientre. Pero Dios puso un corazón en tu cuerpo, ojos, manos, y la Biblia aún dice que tus cabellos se los tiene contados. ¿Quién no conocerá de ti? ¿Quién no conocerá de mí? Tus tristezas, Él las sabe. Tus angustias, pero también Él conoce tu rebeldía. También. Y lo que más anhela es que el ser humano tenga una morada en el cielo. El ser humano no fue creado por Dios para que vaya a una condenación eterna. Por eso dice: el que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tú y yo no fuimos formados para ser condenados. Dios no hizo un lugar de tormento para que diga: mira, los que están aquí, ese está haciendo mal, ese se va a ir al infierno. Él no lo creó. La Biblia habla que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para ti y para mí. Jesús dice que Él tiene una morada. Tal vez tú tengas una casa bonita, que Dios te ha permitido tener un hogar bonito, pero la morada que Él que está esperando, o que te está esperando, es
hermosa, es eterna, no como esas terrenales. Y Él anhela que tú pases la eternidad con Él. El cielo está preparado para ti. Pero así como conoce tu caminar y tus tristezas y tus dolores, también Dios conoce tu rebeldía. Conoce la mía. No puedes engañarle a Dios. Y hoy, hermanos, cuando Jesús le habla a Nicodemo, ¿sabes qué primero le dice? El Espíritu Santo te va a convencer. Y yo anhelo de verdad, de todo corazón, que el Espíritu Santo te convenza, porque yo no voy a hacerlo. ¿Por qué crees que Jesús, después de darle la enseñanza del nuevo nacimiento, le dice, para aquel que en Él cree, para todo aquel? Porque primero le habló de las cosas que Él tenía que hacer, porque después, por fe, después ya le habló de fe, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Porque es necesario que el Espíritu Santo te convenza de esto que te separa de Dios. Y hoy vamos a hablar de quién tiene vida eterna y quién no puede tenerla. Porque vamos a hablar de algo que nos separa de Dios y se llama pecado. Y desde ahí el nombre, hay algunos que van a decir, ay, otra vez hablar de pecado. Pero otra vez te voy a hablar de pecado porque es lo que te separa de Dios. Y yo le ruego al Espíritu Santo que te convenza de pecado. ¿Quién tiene vida eterna? ¿Quién puede tener vida eterna? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 3, por favor. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer el verso 5, por favor. Dios está interesado en que tú no te pierdas. Dice, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda. ¿En quién tienes que poner los ojos? En Cristo. Está interesado porque Él conoce si estás siendo rebelde. Él te promete una vida eterna, pero ¿quién es el que, o quiénes tienen una vida eterna? Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura, está hablando Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice el Señor Jesús que el que venciere, Él lo declarará delante del Padre, ahí en la eternidad. ¿Quién es el que vence? ¿O qué es lo que tienes que vencer? Porque aquí dice el que venciere. ¿Qué tienes que vencer? Porque dice el que venciere. Está hablando de una lucha. El que tenga la victoria, dice. Pero hay algunas personas que intentan ellos vencer. Tener una lucha y ellos vencer. ¿Has visto aquel que se envicia? Lucha por sus propios medios. Quiere vencer al alcohol, quiere vencer a la droga, quiere vencer al cigarro por sus propios medios y termina derrotado. Hay quienes está deprimido y quiere él alegrar su vida. Si no viene Cristo y cambia su vida, seguirá amargado. Hay una lucha. Hay dolor, hay veces el alma está dolida y por sus propios medios quieren sanar esas heridas. ¿Quién no ha sido lastimado?
A veces lo más terrible es que eres lastimado por aquel ser más querido, al que más amas. A veces eres lastimado por el esposo, por la esposa, o por los padres, o por los hijos. Y hay dolor, y tú quieres sanar ese dolor. Y sabes, por más que te esfuerzas, por más que dices, estoy luchando con el dolor, estoy luchando con esta amargura, estoy luchando, luchas, y terminas derrotado. Pero dice la Escritura, el que venciere. Porque hay unas personas que dicen, es que yo ya no puedo luchar. Usted no conoce lo que yo he hecho. Usted no sabe lo que yo he hecho. Y de nada sirve luchar. De nada. Porque creen que no merecen el cielo. Tal vez aquí haya personas que digan, hermano, es que yo por más que luche, por más que me esfuerce, yo estoy condenado. Usted no sabe lo que yo hice ahí en mi juventud. Usted no sabe cómo lastimé a mis hijos. Usted no sabe cómo lastimo a mis padres. Y se sienten desechados. Y piensan que ya no, ya la lucha está terminada. Están vencidos. Y están derrotados. Por eso a veces intentan dejar el vicio, dejar la amargura y no pueden. Y dice Apocalipsis, el que venciere. Pero también hay otro tipo de personas. Estas personas son las que se creen demasiado buenas. Hay personas que se creen tan buenas que piensan que no tienen necesidad de Dios. Piensan que con su caminar son tan buenas que el cielo les está esperando. Yo soy tan bueno, hago caridad, hago misericordia, ayudo a mis padres, ayudo a mis hijos, no le falta nada a mi esposa, yo soy bueno, yo dono, yo esto, yo el otro, pero mira, por obras no te vas a salvar. Porque Jesús dijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que vencer? La Biblia dice que tienes que vencer. ¿Qué es lo que tienes que vencer? Lo que te separa de Dios, y es el pecado. Eso es lo que te separa de Dios. Y hoy yo ruego a Dios que te convenza, porque hoy va a hablar Dios a tu alma y a la mía. Y te va a decir si tú estás siendo rebelde o no. Pero el Espíritu Santo es el que te va a convencer. Si eres sensible al Espíritu Santo, tú dirás, sí, Señor. Tú eres veraz, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y hoy va a hablar a tu alma. Pero no puedes vencer tú solo. Y eso es lo que tú tienes que entender el día de hoy. Tú solo no puedes vencer el pecado. Porque si tú puedes vencer el cigarro, el vicio, la amargura, si tú puedes vencer el odio, si tú puedes vencer el rencor por tus propias fuerzas, no necesitas a Dios. Y Jesús habló a Nicodemo y le dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vencer? El pecado. Y tú dices, pero yo soy bueno, yo soy buena. Es más, pregúntale a mis padres. En una ocasión te conté, cuando Dios trató conmigo, mi madre dijo, ¿por qué mi hijo? El más bueno de todos. Pero no conocía a su hijo. Cuando Dios trató conmigo, hay veces mi madre
veía y decía que yo era el mejor, el mayor, el que cuidaba, el que guiaba a sus hermanos, el que se afligía, el que ayudaba a su papá, y dijo: ¿por qué a mi hijo le está pasando esto? Porque es el más bueno. Pero Dios es el que me conoce y me conocía. Y eso es lo que pasa contigo. Dice el libro de Eclesiastés, por favor. Salomón hace referencia a la condición del ser humano. Y cuando vas tú al libro de Eclesiastés, capítulo 7, y vamos a leer el verso 20, por favor. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Ciertamente, dice, no hay hombre que justo. No hay uno que diga: yo soy bueno. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que dice, y nunca peque. No hay uno que no peque, dice. Solamente hubo uno en la tierra que nunca pecó, y fue nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando la Biblia dice que no hay uno que no peque, ¿incluye a quién? Todos los que estamos aquí. Todos, hermano. No hay uno que no peque. Entonces ahí tú tienes que entender que tú estás dentro de ese grupo que Dios está hablando. Que tú fuiste y tienes esa naturaleza pecaminosa. David decía en el libro de los Salmos, por favor, capítulo 51, por favor. Verso 5. Le vamos a dar lectura. Dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos pecado, todos. Entonces, cuando tenemos esa naturaleza pecaminosa, si tú reconoces que eres pecador, entonces vas a reconocer que necesitas un Salvador. ¿Cómo te das cuenta que eres pecador? ¿Cómo sabes que eres pecador? Porque hay quien dice que no es malo, que no peca, pero hoy el Espíritu Santo te va a decir cuál es tu condición. Se ha estado hablando en estos días, y eso sí no lo vamos a negar. Creo que todos en estos tiempos y en estos días han escuchado de una pandemia, ¿verdad que sí? Incluso de un rebrote, ¿verdad que se ha escuchado? Incluso los síntomas de la pandemia. Algunos que hemos visto la enfermedad cerca, que ha tocado a nuestra puerta la enfermedad, dices: hay síntomas de la pandemia, hay síntomas de esa enfermedad. De repente dices: fiebres, un síntoma, pérdida de sabor, pérdida de olfato, cansancio, falta de o problemas para respirar, síntomas que te da esta enfermedad. Y yo te quiero decir, imagina que hoy tú, ahí cómo estás, el día de anoche tuviste fiebres, y luego en la mañana amaneciste y quisiste tomar un café, y cuando no te supo café.
Y luego olías y no olías nada. Y no solo eso, ahorita estás cansado y te falta la respiración y dices, tengo síntomas de la enfermedad. Y no sé cuántas más. ¿Tú dirías, sí tengo los síntomas? El pecado es igual. Hay síntomas que tú tienes para que te des cuenta que estás pecando. Hay síntomas y tú te vas a dar cuenta. No hay manera de que tú evadas esos síntomas. Así como hoy las personas se cuidan, no vayas a tener esa enfermedad, no vaya a ser que ya te falte la respiración, no falte aquello, las temperaturas, y ahí están la gente alarmándose por un virus. Yo te quiero decir, en una ocasión Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y esta enfermedad muchas veces atrae a las personas para que se conviertan. Tiene que venir el virus para que la persona crea y diga, necesito de Dios, porque no es para muerte, es para la vida eterna, es para la gloria de Dios. Y si tú tienes síntomas, dirás, caray, Señor, tengo síntomas, pero el pecado es lo mismo. Tú también presentas síntomas. Pero es necesario que tú digas, tengo ese síntoma. Y hoy el Espíritu Santo te va a decir, sí tienes ese síntoma de pecador, porque hay consecuencias en tu vida de pecador. Ahora, ¿qué síntomas puedo tener? Primero vamos a ver, según la Biblia, qué es pecado. Porque hay personas que se creen demasiado buenas que no pecan. Y vamos a ver qué dice la Biblia en el primer libro de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera carta de Juan. Capítulo 3, verso 4. Pongamos atención para que veamos el concepto de pecado según la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Aquella persona que tiene síntomas de pecador, infringe la ley. Aquí en la esquina hay un semáforo. Y hay un color verde y un rojo. Y si está el rojo, no puedes pasarte. Y si está el de tránsito ahí, está el rojo y te pasas, estás infringiendo la ley de tránsito. Y mereces una sanción. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Infringe la ley. Y luego dice el concepto de pecado. Pues el pecado, ¿qué? Es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. La ley moral de Dios. Ahora tú puedes decir, es que yo no conozco de Biblia, yo no he leído la Biblia. Dios dejó su huella, aunque no conozcas de Biblia. Y te voy a poner un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, habla de los 10 mandamientos. Y uno de ellos es, no matarás. Y si tú nunca has leído la Biblia, si tú no sabías que estaba en el libro de Éxodo el mandamiento de no matarás, Dios dejó en tu conciencia que si tú matas a alguien, no es correcto, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué dejó eso Dios ahí en tu conciencia? Porque Él dejó establecido este mandamiento. Dios dejó una conciencia que te hace ver que si tú matas a alguien, eso es pecado. Y sabes que no lo debes de hacer. Y nadie te dijo que no matarás, está en el libro de Éxodo capítulo 20, pero Dios lo dejó sellado. Entonces nosotros podemos ver que el pecado es la infracción de la ley. Y hay mandamientos, y cada vez que tú transgredes un mandamiento es como si te pasaras un alto,
Y luego si ahí dice no vayas a más de 100 kilómetros por hora y tú vas a 150, otra infracción. Y luego si dice que tengas que tener una calcomanía de verificación y no la tienes, otra infracción. Entonces transgredes y transgredes y transgredes la infracción de tránsito. El pecado es lo mismo, transgredes y transgredes y transgredes la ley de Dios. En otras palabras, es una rebeldía abierta a Dios. Dios está diciendo, mira, no hagas esto, y tú dices, yo lo voy a hacer. Dios está hablando en todo momento, en sermones, con los hermanos, con la familia. Mira, no tomes. Yo lo voy a hacer, es rebeldía. Dios está diciendo, ama, honra a tus padres. No me interesan mis padres. Si me dan herencia, si los amo. Si me quieren, si los amo. Si mis padres agarraron y me dieron un terreno, los amo. Pero si no me dieron nada, si son borrachos, si mi madre es grosera, si esto, ella que se arregle. Pero el mandamiento es, honra a tus padres. Ellos van a dar cuentas a Dios. Tú no tienes por qué juzgarlos. Entonces, cuando tú transgredes la ley de Dios, estás siendo rebelde a Dios. Y eso es una decisión personal. Por eso el Espíritu Santo habla hoy y te dice, ¿estás transgrediendo la ley de Dios? En una ocasión un hombre había matado a su hermano y todavía decía que yo soy el que tengo que cuidar a mi hermano, le dijo a Dios. ¿Recuerdas ahí en el inicio, en el Génesis, cómo Caín mata a Abel y el Señor le pregunta por su hermano? Oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía Dios dónde estaba o no? Pues él sabía dónde estaba su hermano, lo había matado, pero le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabes por qué le preguntó? Para que Caín reconociera su pecado y dijera, pequé, Señor. Pero no reconoció su pecado. Hice lo incorrecto, pero no reconoció su pecado. Génesis, por favor, 4, verso 7. Le dijo el Señor a Caín, y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Le dijo a Caín, mira, si tú haces bien, serás puesto en alto. Serás un hombre de renombre. Si tú haces bien, serás enaltecido. Pero si no quieres hacer el bien, ahí está el pecado. Tú lo puedes hacer. Con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, le estaba diciendo, tú tienes la decisión, tú sabes que es pecado, pero tú decides si sigues haciéndolo. Si tú haces el bien, serás enaltecido, pero si no, mira, ahí está el pecado. Si eliges la rebeldía como hasta hoy, hay consecuencias. Y cuando tú sabes que Dios te está hablando y te está diciendo, no maltrates a tu esposa, y la maltratas, eres rebelde a Dios. Cuando está diciendo, mira, trátala como a vaso frágil, mira, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, y ahí estás metiéndote con mujer ajena, estás siendo rebelde a Dios. Y si tú eres mujer amargada, que estás haciendo la vida imposible al esposo, que no le tratas como el esposo, estás transgrediendo la ley de Dios. Pero tú decides, porque en ti está el hacer el bien. Pero si no, el pecado está a la puerta. Tú decides. Es como, te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú tienes una bebida, un refresco,
que más te gusta? Un jugo. Y hay quien le gusta el de manzana, el de toronja. Y de repente dices, el refresco de cola que más me gusta bien frío. E imagina que te compras el jugo, el néctar de jugo. Y te lo vas a beber. Pero imagina que en lugar de ese refresco, de esa etiqueta que dice jugo, le ponen una etiqueta al refresco que dice veneno. Y en lugar de jugo es veneno. Y lo que tú haces es tomar tranquilamente esa bebida y ingerirla. Así es el pecado. Porque sabes que envenena el alma. Sabes que el pecado daña. Sabes que ha lastimado, sabes que ha herido, sabes que te lastima. Y aún así, lo pruebas. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y sabes, el pecado está carcomiendo tu alma. Yo quisiera que el día de hoy tú meditaras en tu vida. Porque si tu alma está siendo carcomida es porque estás probando de ese veneno que está lastimando tu alma. Y tienes que ser sensible. ¿Qué está haciendo el pecado en tu vida? Y una de las cosas más terribles que la Biblia dice que hace el pecado es separarte de Dios. Isaías 59, por favor. Verso 2. Ve lo que hace el pecado. Tú puedes decir, pues yo puedo hacer lo que quiera, pero además soy hijo de Dios. Ya vimos que no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Ve lo que hace el pecado. No solo te daña, no solo te lastima, te separa de aquel que es tu fortaleza, de aquel que te ayuda. Dice el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, vuestras maldades, vuestra rebeldía, dice, ha hecho una división. Y luego, ¿qué más dice? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado que es terrible? Lastima el alma, corrompe el corazón, pero una de las cosas que hace es te separa de Dios. Por más que tú digas, es que Dios necesita su ayuda, es que Dios me va a ayudar, es que Dios es bueno, es que Dios es esto, pero si estás pecando, Él te separa, el pecado te separa de Dios. Y qué terrible es cuando de repente tú pides ayuda a Dios y Dios no te ayuda. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no soluciona mi problema? Porque hay pecado y está separando. Te está separando de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 9, verso 31. ¿Qué más hace el pecado? Te separa de Dios. Y dice Juan 9:31, y sabemos que Dios, que dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo conozco muchas personas que tienen problemas. Y le piden a Dios, Dios ayúdame, Señor. Dios mi problema, Dios aquello. Pero dice que Él no oye al pecador. Porque por un lado están pidiéndole ayuda a Dios y por el otro están transgrediendo sus mandamientos. Dios ayúdame en verdad y ayúdame. Dios, ¿sabes por qué todavía estamos vivos? Por la misericordia de Dios.
Porque Él nos está dando la oportunidad de ¿qué? De salvarnos. Porque el camino que estamos eligiendo es condenación eterna. Pero Dios, ¿sabes qué? Él está viendo tu condición y la mía. Te separa de Dios y hace que Dios voltee su rostro y no te escuche. Por eso muchas veces la gente se queda amargada aún con Dios. ¿Por qué no soluciona mi problema? ¿Por qué no hace aquello? Es que Dios es injusto y empiezan a culpar a Dios de sus problemas, perdón, de sus pecados. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que ha dejado el pecado en tu vida? Para que tú medites, para que el Espíritu Santo venga y hable a tu vida, es necesario que tú te hagas esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias que ha hecho el pecado en tu vida? Imagina que en una pareja hay celos, que es pecado. ¿Cómo está la pareja? No están con dudas, no, de todo le cela, no hay enojos, no hay de todo eso, y hay celos, y eso lleva a destrucción. Si hablamos de adulterios, ¿no destruye el pecado las familias? Hermanos, ¿cuántos matrimonios se hacen pedazos por el adulterio? ¿Cuántos? Y al adúltero o a la adúltera le dicen, no, mira, no lo hagas, mira, estás lastimando tu matrimonio y no le importa. Sigue bebiendo veneno, sigue bebiendo veneno, sigue bebiendo veneno, hasta que destruye. Por eso hay veces el alcohol no lo puedes sacar porque sigues bebiendo veneno. Tan solo ve tu vida. Cuando nosotros reconocemos el pecado, necesitamos de un Salvador. La única manera que tú y yo podamos entender el pecado es que veamos nuestra vida. 38 años de mi vida y yo pensé que era el más bueno. Hasta que vino Dios y me confrontó con mi pecado. Yo sabía que robar era pecado, pero no me interesaba. Y con vergüenza lo digo, porque todos hemos pecado. Mentir es pecado. Y eso era el diario. Te sirvan las palabras. Dice la Escritura que los maledicientes no heredarán el reino de Dios. Y hay quien todavía dice, se me salió. Vea que el Espíritu Santo habla si es que tú estás pecando. Y si tú quieres ir, vea la lista grande ahí en Gálatas 5. Los deseos de la carne. Inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, herejía, celos, contiendas, iras. Y tú dices, todo eso, pecado, pecado, pecado. Por eso ve los matrimonios, ve las personas destruidas, ve los hijos destruidos. Por el pecado. Consecuencias que trae el pecado. Entonces tú puedes ver personas con dolor en su alma. Yo he visto muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia, que se arreglan para venir a la iglesia, que se bañan, que traen sus vestidos arreglados, una apariencia buena o bien vista, pero por dentro están carcomidos, hay dolor. ¿Sabes qué buscan? Vienen a buscar esa respuesta, pero por dentro hay dolor.
A veces están rodeados de muchas personas, de mucha familia, están rodeados de todos los hermanos, pero se sienten solos o solas. Por más que van a las fiestas, van a las reuniones, van a los eventos familiares, van a la escuela, van al trabajo, se sienten vacíos. Porque el pecado está haciendo estragos en las vidas del ser humano. Hay tristeza. A veces tú le hablas a una persona y reconoce el sufrimiento, sabe que está siendo lastimado, pero también sabe que ha lastimado el corazón de varios, y las lágrimas corren, porque hay tristeza. Pero también hay gente que se siente satisfecha y piensa que es bueno. Hay gente que piensa que es el mejor. Cuando no conocía del Señor, le daba una vida terrible a mi esposa. Y lo que hacía después de justificar mi pecado era, cuando estás sin el Señor, el dinero sobra. Y agarraba el dinero y se lo aventaba en la cama y le decía, ¿qué quieres? Ahí está el dinero. ¿Qué más quieres? Te doy todo. Bueno, hasta auto le daba a mi esposa. Pero no yo. Y así es el que se siente bueno. Cree que por obras, cree que por dar dinero, cree que por esto va a ser, o es el mejor. Jesús dijo que el que anda en pecado es como si anduvieras perdido. En una ocasión, antes de que conociera del Señor, hermanos, Dios me había hablado muchas veces de que yo estaba haciendo algo incorrecto. Tal vez como a ti te ha hablado. Pero nunca se me olvida cómo Dios me habló. Yo lo entendí después. Pero Él cuando me habló, yo no conocía de la palabra de Dios, no conocía nada, pero Él me hablaba en sueños, hermanos. ¿Y por qué te digo que en sueños? Yo soñaba muchas veces, hermanos, que yo iba, imagínate una reunión así, que yo iba a la escuela. Porque cuando yo iba a la universidad, conocí a mis amigos, andaba ahí con los amigos, pero yo soñaba muchas veces que yo iba a la escuela, e imagínate ahí sentado, pero yo no traía zapatos. Y yo escondía mis pies. Me daba vergüenza y decía, mis amigos me van a ver, no tengo zapatos. Y volví a soñar eso. Y luego soñaba que yo iba en el camión, en aquel entonces eran autobuses, camión, y yo iba, pero sin zapatos. Y luego que yo estaba en una reunión con amigos y todo, sin zapatos. Tantas y tantas y tantas veces el Señor me habló y me dijo, descalzo andas. Y yo no entendía. Dios muchas veces te ha hablado, hermano, y te ha dicho, andas en pecado, estás haciendo incorrecto. Pero si tú eres sensible a la voz de Dios, dirás, sí, sí lo estoy haciendo. Pero si no, podrás seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo veneno. ¿Por qué? Cuando el Señor me hizo ver así, yo me sentía, yo no sabía, pero yo andaba perdido. Yo pensaba que andaba bien. Me sentía autosuficiente, soberbio. En una ocasión uno de mis hermanos, el más chico, me decía, eres un soberbio. Estás mal, le decía. Yo no soy soberbio. Eres soberbio, me decía. Y yo me enojaba que me dijera que era soberbio. Y después le dije, perdóname, Osvaldo, tenías razón.
Porque la Biblia dice que Dios humilla al soberbio y da gracia al humilde. Y Él me humilló. Dios me humilló. Cuando reconocí el pecado, yo me había humillado. Pero tienes que reconocerlo, hermano. Está causando estragos en tu vida. ¿No te das cuenta que el pecado te está lastimando? ¿No te das cuenta que el pecado está lastimando tu vida? Tu familia, lo que más quieres. Dice Lucas 19:10. ¿Cómo ve Dios al pecador? Dice que Él anda buscándote. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es el que se ha perdido? Aquel que anda en pecado. Por más que se crea autosuficiente, si andas transgrediendo la ley de Dios, estás perdido y tu condenación es eterna y no tendrás vida eterna. Entonces, ¿qué tienes que vencer? Al pecado. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que has destruido tú? ¿Qué estás destruyendo? Para que tú medites en tu vida, ¿qué estás destruyendo? ¿Acaso tu vida, hermano? Tú, querido amigo que estás aquí o amiga que estás aquí, ¿qué es lo que estás destruyendo? Ahora, ¿sabes qué te está destruyendo? En una ocasión, una jovencita que iba a la iglesia, dice que esta jovencita estaba entregada al Señor, conocía los mandamientos del Señor. Pero un día la invitaron a salir y dijo, sí, voy a darme un permiso, y salió. Y empezó a agradarle un muchacho. Y no es malo que alguien se enamore, eso no es malo. Lo malo es cuando te dejas llevar por pasiones. Dice la Escritura, huye de las pasiones juveniles. Y dice que esta muchachita agarró y se enredó con este hombre de tal manera que empezó a fornicar. Fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Y empezó a tener relaciones de tal manera que empezó a sentirse sucia. El pecado le empezó a carcomer el alma. Y eso lo llevó a otro pecado, a mentir. Entonces iba y fornicaba y luego le dice a sus papás que iba con sus amigas, que iba a la escuela, que iba a todo esto. Y luego lo llevó a otro y de tal manera que el pecado empezó a hacer estragos en su vida hasta que se apartó y le hizo pedazos. Porque así es el pecado. Carcome el alma a través del vicio. Conocí a un hombre que iba con nosotros en la universidad. Y este muchacho era un hombre sobrio, inteligente, compañero de nosotros. Pero a él no le gustaba andar, bueno, más bien, él no se enredaba en los vicios. Pero siempre nos acompañaba. Se llama Meinardo. Y yo le decía, oye Meinardo, y todos le decían, ¿por qué no te tomas una copa, Meinardo? ¿Por qué? Es que yo me gusta convivir con ustedes, pero no tomo una copa, dice. Yo no, porque mis padres me han inculcado eso, yo no lo puedo hacer. Pero le gustaba ahí, hablaba de fútbol, le gustaba escucharnos, y él estaba ahí en medio de la fiesta, pero no convivía con nosotros. Él estaba nada más atento, cuidándonos. Pasaron años. Y un día va a visitarme y me dice, oye Oscar, resulta que tenía un servicio público y llegó ahí con un vehículo oficial. Y iba un hombre ahí manejando que era su chofer. Oye, vamos a tener una reunión y yo estaba con mi esposa y le digo a mi esposa, oye, viene Meinardo, ¿te acuerdas de este que te dije que no toma, que esto? Me invitó a una reunión. Y mi esposa dijo, pues si es Meinardo, sí. Si este no toma, pues con este sí vete.
Y ahí voy. Y cuando voy, y lo que pidan, sirvan, tráeme una copa. Digo, Minardo, pero si tú no tomas. No es que ya tomo, dice. Es que aquí hay que relacionarse, dice. Es que, y el pecado empezó a hacer estragos en su vida. Amén. Así es el pecado, te engaña, destruye vidas, destruye matrimonios, destruye padres y destruye hijos. Así es el pecado, daña, hermanos. Por eso hoy quiero que tú medites. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? A veces el pecado está en el ser humano, en el padre, y transmite al hijo, y así. Ellos ven el ejemplo. La labor de un padre es educar al hijo, pero el padre no educa al hijo, le da libertades. A veces hay padres agresivos, hijos agresivos, es lo que aprenden. Aprenden rápido el pecado. ¿Cuánto dolor trae el pecado? Y podemos seguir hablando de rebeldías, pero es necesario que tú medites cómo está tu vida. Porque posiblemente tú estás luchando con el pecado y no has podido. Pero hoy vamos a ver cómo tú puedes vencer al pecado. Porque si iniciamos diciendo que todos hemos pecado, entonces ¿cómo es que algunos están en Cristo? Algunos están siendo vencedores. Dice el que venciere, que han vencido el pecado. Pero ¿cómo puedes vencer al pecado? ¿Qué más es pecado? Vamos a ver primero. Juan 3:15, por favor. Perdón, Juan 16. Juan 16:8, por favor. Vamos a darle lectura. Juan 16:8 y 9 dice: y cuando Él venga, aquí Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, el que te digo que convence. De hecho, hermanos, si hoy tú estás reconociendo que eres mentiroso, no es porque tú digas, es que sí, no, el Espíritu Santo está diciendo. Si hoy has reconocido que eres fornicario, es porque el Espíritu Santo te reconoce y te está diciendo, estás transgrediendo la ley de Dios. El Espíritu Santo habla. Y dice en el verso 8, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, que dice, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. Él te va a decir esto es incorrecto delante de Dios, te va a convencer. Pero dice en el verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Y qué más es pecado? No creer en Jesús. Y tú puedes decir, es que yo sé que Dios o que Jesús es Dios. El libro de Santiago dice que los demonios también saben y tiemblan. Creer en Jesús va más allá de saber que Jesús existe. Pero aquí la Biblia dice que si no crees en Jesús es pecado. Y te voy a poner un ejemplo por qué. Tú dices, es que yo sé que Jesús es Dios. Sí. Pero el que tú sepas que Jesús es Dios no significa que tú creas en Dios. ¿Cuántos de aquí? Y hoy voy a hacer este ejemplo. ¿Cuántos saben que seguir a Jesús es bueno? ¿Cuántos saben, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir hoy con certeza que seguir a Jesús es bueno?
Casi todos, o tal vez todos. Si tú sabes que seguir a Jesús es bueno y tú dices, es que yo no peco, ve lo que dice el libro de Santiago. Santiago 4. Porque hoy tú me dijiste que seguir a Jesús es bueno y tú vas al libro de Santiago, capítulo 4, y tú lees el verso 17. Tú dices, es que seguir a Jesús es bueno. ¿Y qué dices? Amén. Si seguir a Jesús es bueno, dice la Biblia, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿por qué si tú dices que seguir a Jesús es bueno, no le sigues? ¿Por qué? Tú dices, es que seguir a Jesús es bueno, pero la Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces la Biblia por eso dice ahí, le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te voy a decir qué es tener o creer en él. Hoy tú puedes, hermano. Hoy tú puedes, pudo haber amanecido, vamos a hablar de ayer. Ayer pudo haber amanecido, despertaste, viste el reloj y dijiste, tengo que ir a trabajar. Te aseaste, te duchaste, no te dio tiempo de desayunar, fuiste, tomaste la pecera o tomaste tu auto, agarraste, le metiste velocidad, tú subiste al metro, llegaste al trabajo, hiciste lo mejor posible, tuviste problemas en el trabajo, estuviste cansado, regresaste a tu casa y de repente tú ves ahí, tuviste hambre, te dieron de comer y de repente estabas cansado, dormiste, en la noche cenaste y luego ya de que cenaste vuelves a dormir. Y dices, hermano, pues eso nos pasa a todos. Pero si no hubo un momento que le dedicaras a Dios, estás siendo independiente de Dios. Estás diciendo, no necesito de Dios. Porque todo lo estás haciendo conforme a lo que tú eres capaz. Independiente, no importa lo que hagas y las buenas obras. Tal vez dices, es que estuve ocupado porque traje la cena, es porque esto, pero no tuviste un rato con el Señor, estás siendo independiente de Dios. Aquel que tiene una relación con Dios se levanta y da gracias a Dios, pide dirección a Dios, está en comunión con Dios, tiene una relación con Dios. Pero si tú haces todo a tu voluntad, no necesitas de Dios. Estás diciendo, no necesito de Dios. El pecado que tienes es ser independiente de Dios. Te crees poderoso, inteligente, sabio. Piensas que sabes todo o que sabemos todo. ¿Qué debo vencer entonces? El pecado. Debes de empezar a dejar las excusas. Ahora, ¿cuántos han querido dejar el vicio y no han podido? ¿Cuántos han querido dejar la amargura? El hermano el jueves hablaba de amargura. Y hablaba de que está ahí, adentro. Y cuando la recuerdas te lastima la amargura. No se te olvida. Solamente la dejas pasar. Pero imagina, estás ahí con la pareja y un día te hizo daño y cuando menos ves te acuerdas de eso. Y más cuando empieza a reprocharte y le dices, pero te acuerdas de aquello y sale y brota la amargura. Y has querido vencer la amargura y no has podido. ¿Por qué? Porque siempre lo has hecho con tus fuerzas. Porque entonces lo que tú y yo necesitamos es depender de Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios,
empiezas a vencer. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo somos más que vencedores? ¿A quién tenemos que vencer el pecado? ¿Y cómo es que somos vencedores? Dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Qué está diciendo? Que tú no puedes pelear las batallas. Si tú quieres vencer al vicio solo, no vas a poder. Pero dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Hermano, amigo, en tu corazón hay un trono y alguien está sentado. Ahí en tu corazón hay un trono y tú estás permitiendo que alguien esté sentado. No pueden estar dos sentados, solamente hay uno. Y cuando tú dices que Dios está sentado en tu corazón, y tú puedes decir, hermano, es que yo soy cristiano y Dios está sentado en mi corazón y ya le acepté. Pero si Dios te ha dado una orden, un mandamiento y no le obedeces, Él no está sentado en tu corazón. El diablo te ha sometido, ha puesto lazo y te incita a pecar. Y hay un pasaje en el libro de Santiago que dice, resistir al diablo y ¿qué? Hermoso se sabe en la Biblia. Resistir al diablo y él ¿qué? Huirá de ti. ¿Verdad que sí? Si tú resistes al diablo, él va a huir. Pero ¿por qué no leemos el verso completo? Para que veas antes qué tienes que hacer. Santiago 4, verso 7, por favor. Porque antes de que tú digas resistir al diablo y él huirá de ti, dice el libro de Santiago, Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. ¿Qué está hablando el libro de Santiago? Que si tú estás sujeto a Dios, tienes una comunión con Dios, que si tú estás obedeciendo a Dios, entonces resistirás al diablo y ¿el qué? Huirá. Pero si tú dices, no, yo voy a hacerle lucha al diablo, vas a perder. Yo voy a resistir al diablo, no vas a poder. Pero si te sometes a Dios, tienes una relación con Dios, caminas con Dios, entonces podrás resistir al diablo. ¿Y sabes qué va a hacer él? Huir. Porque a veces este verso lo tomas a la mitad y dices, ah, sí, hermano, la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de ti. Y estás hablando, tú resiste, pero estás luchando con el diablo y él te va a ganar. Pero si te sometes a Dios, si tú te sujetas a Dios, entonces vas a resistir al diablo y él va a huir de ti. Tienes que someterte a Dios, y someterte es tener una relación con Dios, una sujeción con Dios, porque el que está peleando es Dios por ti. Él es el que te está dando la fuerza para vencer al pecado. Por eso en Cristo somos más que vencedores, porque hay uno más fuerte que tú que está peleando la batalla. Y en una ocasión, yo iba a la primaria, hermanos, y yo siempre he sido chaparrito. No me gustaba, pero siempre está enfrente. El más pequeñito ahí, era el chaparrito hasta enfrente. Y resulta que allí en la primaria, no recuerdo, cuarto, quinto año de primaria, cuando en aquellos tiempos yo iba a la primaria, hermanos, no era tal vez como ahorita,
que ya ponen unas edades entran a los 6 y ya a los 12 ya van saliendo de la primaria. En aquel entonces, cuando yo iba a la primaria, había personas mucho más grandes que estaban estudiando la primaria. Y yo recuerdo, hermanos, que en esa ocasión, yo no me acuerdo exactamente qué grado escolar iba, pero recuerdo que había un muchacho que se llamaba Lino, o se llama Lino. Yo no sé qué le hice, la verdad es que yo era temeroso, miedoso, tímido. El más pequeñito, pues ¿quién se va a poner? Si hubiera sido el más fuerte y todo, pues, tú conoces el que es alto, es fuerte, somete a los demás, pero yo era el más pequeño. Y Lino, algo le hice que siempre estaba escarneciendo. Y yo le tenía miedo. Y de repente venía Lino y yo me iba para allá. Y yo le tenía miedo a Lino. Y hasta que un día yo me hice amigo de un muchacho. Se llama, lo dejé de ver. Salimos de la primaria y jamás lo volví a ver. Manuel se llama. No sé de su paradero, pero se llamaba Manuel. Pero yo tenía, digamos que 10 años. Y Manuel ya tenía como 18. Ya era un joven, bigote, alto, grande y todo. Entonces decía, yo necesito quien me proteja. Me voy a hacer amigo de Manuel. Y ahí ves al pequeño Oscar, acercándose a Manuel. Oye, Manuel, él llevaba una bicicleta, le llaman de turismo, esas bicicletas grandes, creo que ahí no existen. Él andaba en su bicicleta y yo ahí pegado con Manuel. Y yo me sentía bien, porque andaba con Manuel. Y venía Lino, yo me agarraba de Manuel y decía, oye, Manuel, tengo un problema. Un día ¿qué pasa? Es que Lino, mira, no sé qué le hice a Lino, pero es que tengo un problema. Quiere pelear conmigo. Y me dice, mira, rétalo. Y si algo pasa, yo voy a estar ahí. Y yo tenía miedo. Y Lino, un día que se me acerca y viene hacia mí. La verdad es que yo creo que estaba en menos de 5º año. Pero Lino viene hacia mí y cuando viene hacia mí me dice, y empieza a querer pelear. Y digo, a las 1:30 de la tarde en el campo nos vemos. Dice. A la 1:30, Lino. Y agarro el puño y le digo, vas a ver, Lino. Yo con miedo, yo decía, a la 1:30, Lino. Y se esparció todo. Oscar y Lino van a agarrarse. Oscar y Lino van a agarrarse. Afuera de la primaria había un campo de fútbol, tierra y todo eso. Y sabes, cuando alguien se va a pelear, la bolita se forma. Y nos vemos en el campo y ahí voy. Y ahí estoy con miedo, yo temblaba, pero decía, ahí está Manuel. Ahí está Manuel. Y yo tenía miedo. Y viene Lino. Y todos empiezan a hacer bola. Y me dice Manuel, éntrale, yo estoy aquí atrás de ti. Entonces cuando yo volteo a ver, Lino se me lanza. Y yo esperando, Manuel, ayúdame, Manuel, yo estoy atrás de ti. Y él me impulsaba, échale, tú puedes, tú esto. Yo no sé cómo, pero empecé a soltar golpes. No sabía pegar, pues no soy agresivo. Y empecé a soltar golpes y Lino se fue. Yo dije, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que se está defendiendo si siempre lo he sometido? Y es que estaba Manuel ahí a un lado. Y empecé a soltar golpes. Y le tocó uno. Y él empezó a decir, este se defiende. Y que le planto uno en la cara. Yo no sé cómo le hice. Y que se queda. Y ya dijo, ya, y muere. Ese día fui vencedor. Nunca más se metió Lino conmigo. Atrás de ti está uno más grande que Manuel. Se llama Emmanuel. Y él está peleando por ti. Él quiere pelear por ti esa lucha que siempre has perdido. Esa lucha que tú no puedes llevar. Así, tú tal vez siempre has luchado con el pecado y no le has podido vencer, pero Dios sí
puede vencer o ayudarte a vencer el pecado. Si te acercas a Dios, Él te va a dar poder para resistir al pecado. Ese pecado que te está lastimando, ese pecado que te está haciendo daño, aunque el diablo te diga, eres un fracasado. Porque tal vez la voz del diablo te va a decir, fracasado, eres mío, no sirves para cristiano, yo te tengo sujeto, eres débil, y tal vez te desanima. Pero si luchas con el pecado, tú solo vas a perder. Pero si luchas con Cristo, serás más que vencedor. Si tú le pides hoy al Señor, ayúdame, Señor. Muchas veces Cristo te ha hablado, te ha dado mandamientos, te ha dicho no hagas aquello, no hagas esto, lo ha hecho. Pero tú decides. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 21, acompáñame. Apocalipsis 21, 8. Y con este texto terminamos. Pero los cobardes, dice. Pero los cobardes. El Señor empieza hablando en una lista de personas, porque dice que los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que dice, pero los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Yo era cobarde cuando Lino venía. Pero un día tuve a alguien más fuerte. Pero los cobardes, ¿quién es el cobarde? Es aquel que tuvo temor a tomar una decisión cuando Dios le habló. Ese es un cobarde. Dice que los cobardes, yo de repente decía, es que yo tengo miedo, es miedoso, cobarde, es aquel que le dicen, mira, estás destruyendo tu matrimonio, mira, estás destruyendo tu vida, mira, estás destruyendo a tu familia, y tienes que hacer esto, y Dios te da la indicación, y si no la haces, dice que es un cobarde. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un violento es el que toma decisiones. Un violento es el que le dicen, mira, estás haciendo mal, y dice, voy a cambiar. Con Cristo soy más que vencedor. Tengo que seguir el camino de Cristo. El cielo es para aquellos que se aferran a Jesús. Es para ti, hermano. Es para ti. Deja tus excusas, deja tus miedos y decide aferrarte a Jesús. Pero reconoce tu pecado. Si tú lo reconoces, dice el salmista David en el capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando él había adulterado con Betsabé y había mandado a matar a su esposo, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tu rebelión. Ahí está el pecado. Te está lastimando.
Ve a Jesús. Ve a Él. 38 años de mi vida tirados al pecado hasta que vino Cristo y puso un alto. ¿Sabes a quién estaba lastimando? A mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis seres queridos, a mis hermanos y a mí. 38. Ya no podía con mi vida. Hasta que vino Cristo y me puso un alto y yo decidí caminar con Cristo. Hoy es la misma invitación, hermano. Hoy el Señor te está invitando, camina con Cristo, aférrate a Cristo. No importa lo que hayas hecho, no importa la situación que tengas, no importa el dolor que haya, no importa lo que esté pasando, ve a Cristo. Él va a cambiar tu vida. Él va a hacer cambios en tu vida. ¿No te das cuenta cómo está dañando el pecado tu alma? ¿No te das cuenta cómo está dañando tu vida? Medita, hermano, hermana, amigo o amiga que estás aquí. ¿Cómo está tu vida? Porque le dijo este hombre religioso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, el que venciere, le daré vestiduras con vestidos blancos. ¿Qué tiene que vencer? Al pecado. ¿Cómo? Él no puede. Solamente rendirse a Cristo y Cristo va a pelear. Solamente así. ¿Cómo está tu vida? Y si tú decides, yo hoy te quiero preguntar, y hoy le ruego al Espíritu Santo que te convenza de que si estás dañando a alguien, que si estás lastimando a alguien, que si el pecado te tiene preso, hoy reconozcas tu pecado. Porque un día un hombre tomó una cruz, la cargó en sus hombros y recibió el escarnio más horripilante y horrible para un ser humano. Y subió y cargó una cruz. Y él, en ese momento, justificó tu pecado y el mío. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo clavado en una cruz, con una corona de espinas, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, y fue levantado en una cruz. Y antes de que Él entregara el Espíritu, dijo, consumado es, todo está pagado, tus pecados y los míos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo está tu vida? Hoy yo quiero que tú medites y no veas al de lado. Tú ve tu vida. No veas al de enfrente. No veas a tus padres. No veas a tus hermanos. Voltea a verte a ti. Cierra tus ojos, hermano. Porque decía David, porque mis rebeliones están delante de mí, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí.
Pero para eso vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy tal vez te sientes sucia o sucio. Tal vez te sientes amargado o amargada. Tal vez hay dolor en tu corazón. Pero tú si vas a Cristo y le dices, ayúdame, Señor. Porque ve cómo he lastimado a mis hijos, a mis hijas. Cómo les golpeo. Los trato como animales. Cómo soy rebelde a mis padres. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y yo le ruego a Dios y al Espíritu Santo de Dios que hoy tú puedas ser sensible y reconocer. Porque al que venciere, al que luchare con Cristo, al que le pida a Cristo ayuda, Él le va a responder. Y mientras escuchas este canto, tú puedes acercarte a Cristo. Tú puedes ir al Señor, decirle, Padre, ayúdame, Señor. Aquí estoy, Señor. Perdóname, Señor. Reconozco mi rebeldía, reconozco mi lujuria, mi lascivia. Reconozco las fornicaciones, las mentiras, el adulterio, Señor, ya no más. He lastimado a mi esposo, he lastimado a mis hijos, he lastimado tu corazón, Señor. Ya no más. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven,
me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y me arrepiento, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, Señor. Porque todo aquel que sabe que está perdido necesita de un Salvador. Yo te ruego en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los presentes, Señor. Oh Padre, ven a restaurar, ven a cambiar, Señor. Aún graba tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Y te ruego por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.